Qué majestuosa es la presencia de nuestro Dios. No es un Dios de yeso, de madera, de hierro o de piedra. Dios no puede ser reducido a las cosas materiales. Ese es al Dios a quien servimos, al Dios todopoderoso. Amén. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios, contento de tener a algunos amigos aquí presentes, a los cuales le damos la bienvenida y nos sentimos realmente regocijados porque el Señor le ha permitido que tenga aquí en su casa para escuchar su santa y bendita palabra. Quisiera invitarle que vayamos al Evangelio según Lucas, al capítulo 8, y vamos a tener ahí una lectura muy interesante acerca de aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Titulamos el mensaje Tocando a Jesús. Lucas capítulo 8, a partir del verso 40. Dice así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios, por la lectura de tu santa y bendita palabra. Amén. Oh Dios, reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia para trazar, Señor, tu palabra. Por eso, Señor, confiamos en la suficiencia de tu Santo Espíritu. Padre, tu Santo Espíritu es el único que es suficiente para uno poder entender tu palabra y también para poder hablar de ella. Mira, Señor, cada uno de los corazones aquí presentes. Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Dios, te rogamos que ministre, Señor, en este momento. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más, vemos a Jesús caminando en medio de las multitudes. Y en el texto que leímos, dice la palabra del Señor que la multitud lo esperaba y lo esperaba gozoso. Qué buena actitud de la multitud allí presente. Ojalá pues sea también la actitud de cada uno de los que estamos aquí en esta reunión, que estemos esperando a Jesús y que le estemos esperando gozoso, con buen ánimo. Tengo noticia: Jesús está aquí en este lugar.
Jesús está aquí en este lugar. Amén. Él dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él estará en medio de ellos. Así que si tenía gozo de esperar a Jesús, gózate aún más, porque Él está en medio nuestro. Bueno, y allí en Jesús caminando en medio de la multitud, una gran multitud le acompañaba. Y vemos que dice la palabra del Señor que había una mujer que se abrió paso en medio de la multitud. Esta mujer tenía una enfermedad y a causa de esta enfermedad estaba padeciendo por más de 12 años. Dice la palabra del Señor que ella tenía un flujo de sangre. Y producto de esta enfermedad, esta mujer había padecido mucho. Aún más dice la palabra que había gastado todo cuanto tenía en manos de los médicos, pero ninguno había podido sanarla. Esta enfermedad que tenía esta mujer se conoce en la medicina moderna de hoy con el término de metrorragia. Me corrige el doctor Elvis cuando vaya de aquí, si no es así, pero es la información que tengo. ¿En qué consistía esta enfermedad? Consistía que la mujer sangraba, tenía un sangrado vaginal, y este sangrado vaginal se extendía aún más allá de su periodo menstrual. Es decir, era un sangrado que era continuo. Ni siquiera estaba asociado a la costumbre de la mujer. Dicen los médicos que esta hemorragia era causada por una hemorragia en el útero o en la pelvis. Y era algo continuo, no paraba. Esto entonces explica por qué la desesperación de la mujer. Habían varias implicaciones que esta enfermedad tenía en ella. La primera es, había una implicación religiosa. Había también una implicación familiar y también otra implicación física, es decir, en su cuerpo. Vamos a ver primeramente la implicación religiosa que tenía esta enfermedad para ella. Según la ley de Moisés y en el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 25 al 27, Moisés dice qué debía hacerse con una mujer que padeciese de este problema de salud. Voy a leer en Levítico capítulo 15, verso 25, dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo que su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Esto tenía una gran implicación religiosa para esta mujer. La ley de Moisés la declaraba inmunda. Por tal razón, ella no podía ir al templo a adorar. Por tal razón, ella también tenía que mantenerse aislada de las demás personas, porque cualquier cosa que ella tocara se convertía en inmunda. Imaginémonos por un momento el pesar que ella tenía. Es como una persona que sabe que tiene una enfermedad contagiosa y también sabe que los demás conocen de esa enfermedad.
esta persona automáticamente, ¿qué es lo que hace? Trata de aislarse. Trata de aislarse de sus amistades, de sus amigos y de sus familiares. Por dos razones. No quiere contaminarlo. Y segundo, porque sabe que quizás las personas van a querer alejarse de ella. Así es que ese era el estado de esta mujer. Religiosamente hablando, no podía ir a adorar al templo. Pero también tenía consecuencias también familiares. Esta mujer llevaba una vida normal, tenía sus hijos, tenía su esposo. Pero ya vemos que tiene que separarse por causa de su enfermedad, de sus hijos. Tenía que separarse de su esposo, ya no tenían una vida matrimonial normal. No podía haber intimidad en esta pareja, porque todo lo que ella tocase era inmundo. Me imagino que le tenía su vaso de tomar agua o su jarro aparte. Todas las cosas que ella fuera a tocar estaba aparte, porque todo lo que ella tocase era inmundo. Pero también esta enfermedad tenía implicaciones físicas en la vida de ella. Por un momento pensemos, una persona que continuamente tiene, una mujer que continuamente tiene un flujo de sangre, ¿cuál sería el estado físico de su cuerpo? Sumamente debilitada, ¿verdad? Desnutrida por causa de esa enfermedad. Pero esta mujer, su vida realmente era penosa, era triste realmente en el mundo en que estaba viviendo. Como de igual manera puede ser la vida de algunos de los que están presentes en esta tarde. Quizás no tenga una enfermedad como esta de metrorragia, pero te puedes sentir en la condición moral y espiritual que se sentía esta mujer o que tenía esta mujer. Ahora, dice el pasaje que ella había gastado todo cuanto tenía en manos de los médicos y ellos no pudieron hacer nada por ella. Esto nos dice también que ella había empobrecido económicamente hablando. Hermano, cuando hay una enfermedad, nosotros no escatimamos ningún recurso para tratar de sanarlo. He visto gente rica que han empobrecido producto de alguna enfermedad de ellos o de algunos de sus familiares, porque todo lo que tienen lo venden con tal de conseguir la salud para ella o para esa persona querida. Pues esta mujer también había empobrecido económicamente hablando, porque había gastado todo cuanto tenía. Sin embargo, los médicos no habían encontrado el problema de ella. Hermanos, amigos, así también hay situaciones en nuestras vidas donde a lo mejor vamos a agotar todos los recursos que tenemos y no va a haber solución alguna. No sé la razón por la cual estés en esta tarde aquí, pero quizás hay algo muy grande en tu vida y he estado buscando de un lugar para otro algo que pueda darle solución a ese problema que hay en tu vida. Y ha agotado todos los recursos. Sin embargo, el problema sigue ahí o se ha estado agravando. Esa era la condición de esa persona. Mientras preparaba el mensaje, recordaba la vida de Steve Jobs, que murió en el 2011. El fundador de la compañía Apple. Toda esta tecnología, un hombre que revolucionó realmente los teléfonos. Muchos de ustedes gozan de tener un teléfono o una tableta Apple. Bueno, es realmente al trabajo que hizo ese hombre. Pero este hombre contrajo una enfermedad, un cáncer
de páncreas. Y tenía una fortuna aproximadamente de 7.000 millones de dólares. Hermano, 7.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Todo aquí, lo que estamos aquí comenzamos a contarlo, y se va a tardar muchos años para contar eso. Y si nos da una rumba cada uno, y vamos a tardar muchos años para contar todo ese dinero. Sin embargo, este hombre era multimillonario. Y comenzó a tratarse este cáncer. Y la ciencia médica hizo todo lo que pudo hacer por él. Se le hizo inclusive un trasplante de hígado, pero su organismo no lo asimiló. Finalmente, en el año 2011, él terminó muriendo. Hermano, tenía todos los recursos posibles. Sin embargo, no pudo curarse de su enfermedad. Así era el caso de esta mujer. Esta mujer gastó todos sus recursos, pero los médicos no pudieron sanarle. Pero ella un día oyó hablar de Jesús. Y cuando se le habló de Jesús, que le dijeron: Jesús puede sanarte, esta mujer no escatimó ningún esfuerzo a pesar de su debilidad. Ella escuchó que Jesús venía, ella quería encontrarse con Jesús, pero sorpresa para ella, porque era Jesús que quería encontrarse con ella. De la misma manera tú estás aquí en esta tarde y tú quieres encontrarte con Jesús. Pues si tú quieres encontrarte con Jesús, Jesús aún más quiere encontrarse contigo. Bendito. Porque por eso Él vino a este mundo. Bendito. Por eso Él dejó su trono de gloria. Jesús abandonó allí aquel lugar donde recibía honra, gloria, adoración, para venir a encarnarse, para venir a encontrarse con nosotros. Vino a buscarnos porque, como bien dijo él, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú tienes un interés en encontrarte con Jesús, Jesús también tiene aún un interés mayor de encontrarse contigo. Y dos personas que se buscan, en algún momento se encuentran. Y ella escuchó que Jesús venía por ahí y venía una gran multitud, y ella así, por un momento vamos a imaginarnos débil, quizá iba temblando, no podía sostenerse, pero aún así esta mujer se abrió paso en medio de la multitud, y ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. Gloria. Oiga, la fe de esta mujer. Yo no necesito que Jesús me toque. Yo no necesito que Él me hable. Es suficiente con que yo toque el borde de su manto. Amigo, hoy no solamente tú puedes tocar el borde del manto de Jesús. Hoy tú puedes abrazar a Jesús. Y Él te está esperando para abrazarte. Y Él está esperándote para recibirte. Y quiero decirte aún algo más. Él te está esperando para cargar con todas tus penas. Él te está esperando para cargar con todas tus debilidades. Él te está esperando para cargar con todos tus pecados. Porque así Él lo hizo cuando fue a la cruz del Calvario. Él cargó el pecado de todos nosotros. Bendito sea. Ahora, la mujer fue y tocó el borde del manto del Señor. En esta tarde, tú puedes también tocar a Jesús. ¿Qué ocurre? Cuando ella toca el borde del manto del Señor, dice la palabra de Dios que aquella hemorragia paró al instante. Bendito sea. No fue de que paró, que iba a parar dentro de 2 días,
de una semana, como los milagreros que andan por ahí. Van y dicen a la gente que sana, si no se sana, no te sanaste porque no tenías fe, o si no, tú vas mejorando. No, Jesús sanaba y sanaba al instante. Sanaba al instante. Entonces aquella mujer, cuando toca el borde del manto de Jesús, dice la palabra de Dios que su hemorragia, su flujo de sangre paró instantáneamente. Aquella mujer sanó de inmediato. Bendito. Pero pasa algo. Aquella mujer piensa irse de aquel lugar. Jesús manda detener la multitud. Y dice el verso 45 al 47, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: a alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Hermanos, miren algo importante que ocurre aquí en este texto. La multitud apretaba a Jesús, oprimía a Jesús, pero no tocaba a Jesús. ¿Hay alguna contradicción aquí? Bueno, espiritualmente hay una diferencia. La multitud oprimía a Jesús. Aquella multitud apretaba a Jesús, pero no había tocado a Jesús. Es posible que muchos de los que están aquí presentes en esta tarde estén como esta multitud, estén apretando a Jesús, estén oprimiendo a Jesús, pero no estén tocando a Jesús, porque Jesús solamente se toca a través de la fe. Y fue lo que esta mujer hizo. Ella tocó a Jesús por medio de la fe. Los religiosos lo que hacen es que oprimen a Jesús, aprietan a Jesús, pero no tocan a Jesús por medio de la fe. Hermanos, cuando tocamos a Jesús por medio de la fe, ¿saben lo que ocurre? Poder sale de él. Y yo pienso que quizás deberíamos imitar el ejemplo de esta mujer. Deberíamos tocar a Jesús por medio de la fe. La vida cristiana no es una vida religiosa, no es una vida de sueños. La vida cristiana no es una vida mística. La vida cristiana es una vida de experiencia con Jesús. Es una vida de andar con Jesús, de experimentar el poder de Jesús, de confiar plenamente en Jesús. La vida cristiana no consiste en andar con una Biblia para arriba y para abajo, venir a la iglesia y decir un gloria a Dios y aleluya. Es andar con Jesús, es confiar en Jesús, es vivir en Jesús. Eso es la vida cristiana. Esta mujer tocó el manto de Jesús porque creía que Jesús tenía poder para sanarle. Y tú, hermano, tu amigo, ¿tú crees verdaderamente que Jesús tiene el poder para resolver esa situación que hay en tu vida? ¿Lo crees? ¿Pero lo crees verdaderamente? ¿Lo crees de todo corazón? Aquella multitud, aunque apretaba a Jesús, oprimía a Jesús, en su mayoría no creía en Jesús. Cuando nosotros tocamos a Jesús a través de la fe, Él libera poder,
libera poder para restaurar, libera poder para sanar, libera poder para resucitar, libera poder para consolar, libera poder, sobre todo, para salvar. Fue ese poder que liberó al endemoniado de Gadareno. Fue ese poder que consoló a Marta y a María cuando su hermano Lázaro había muerto. Fue ese poder que resucitó a Lázaro. Fue ese poder que resucitó al hijo de la viuda de Naín y que resucitó la hija de Jairo. El poder de Jesús, mis hermanos, está ahí disponible a favor nuestro. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Hermanos, así como Jesús sanaba cuando estaba presente allí en la tierra de Palestina, Jesús tiene poder también para sanar hoy. ¿Lo creen? No crea como la multitud. A lo mejor había un hombre que Jesús le preguntó que si creía. El Señor dijo, sí, creo. Pero le dijo a su vez, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces estamos navegando ahí. Creemos, pero estamos navegando en el mar de la incredulidad, de las dudas. Hermanos, amigos, no hay nada imposible para Dios. Esta mujer creía verdaderamente que Jesús podía sanarla. De la misma manera, en esta tarde, si tú crees verdaderamente en Jesús, Jesús puede parar la hemorragia de pecado que hay en tu vida. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuán fea sea tu vida, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Si Jesús pudo perdonar al apóstol Pablo, del cual se habló en la primera parte, y pudo restaurarlo, y pudo hacerlo un siervo de él. Si Jesús pudo sanar, pudo perdonar a María Magdalena, una mujer pecadora. Si Jesús pudo salvar a Pedro, al apóstol Pedro. Si Jesús durante toda la historia puede salvar a los más grandes criminales, la sangre de Cristo ha podido sanar. Jesús también puede salvarte en esta tarde. No hay nada por grande que sea en tu vida que Jesús no pueda resolver. El problema más grande que el hombre tiene es el pecado. Y Jesús tiene la única medicina que hay para resolver el problema del pecado. Su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué palabras más consoladoras la de Jesús. Pero noten algo en el verso. Jesús no le dijo primero, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué fue lo que le dijo? Tu fe te ha salvado. Contrario al evangelio moderno que se predica ahí afuera, el cual no es el evangelio de Cristo, contrario al evangelio que predican los milagreros de afuera, que solamente hablan de sanidad y prosperidad. Jesús está más interesado en salvar a la gente de su pecado que cualquier otra situación que haya en la vida de esa persona. Amén. Jesús primero le dijo, tu fe te ha salvado. Amigo, por encima de todos los problemas que tú tengas, la mayor necesidad que hay en tu vida es la necesidad de salvación. Amén. Necesita salvar
tu alma. Y Jesús primero salvó la alma de esta mujer y después entonces trató con su problema físico, con el problema de su enfermedad. De la misma manera Jesús primero quiere sanarte del problema del pecado que hay en tu vida. Tu problema, ¿tú sabes cuál es? Que eres un pecador, que eres una pecadora y necesita venir al encuentro de Jesús. Necesita arrepentirte de tus pecados, abandonar esa vida pecaminosa en la cual estás viviendo, que solamente te puede conducir a un solo lugar, al infierno, y quemarte eternamente y para siempre. Pero Jesús ha hecho la provisión necesaria y única para salvarte, para librarte de tu pecado. Él murió aquí en la cruz del Calvario para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dice 1 de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo. ¿De algunos? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, nos purifica de todos nuestros pecados, de todo nuestro pecado. Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino con la meta de salvar. Mi amigo que está aquí presente en esta tarde, está solamente apretando u oprimiendo a Jesús. O hermano, solamente tu vida consiste en oprimir a Jesús, apretar a Jesús, o está tocando a Jesús con ese toque especial, ese toque al cual Él no puede resistirse para obrar. El toque de la fe. Cuando tocamos a Jesús a través de la fe, Él obra. Él obra. Tú quieres conocer verdaderamente a Jesús en esta tarde. Usa ese toque. Así como aquella mujer tocó el borde de las vestiduras del Señor. De esa misma manera, tú puedes tocar en esta tarde a Jesús. ¿Y sabes qué va a salir de Él? De Él. Poder para salvarte. ¿Quieres tocar a Jesús en esta tarde? A través de la fe, solamente tienes que venir en arrepentimiento. Decirle: Señor, yo te andaba buscando, pero me doy cuenta en esta tarde de que tú eras que me andaba buscando a mí. Yo te recibo por medio de la fe. Yo me arrepiento de todo mi pecado y te recibo por medio de la fe como mi Salvador. Alguien en esta tarde está dispuesto a hacer esa confesión. Ha decidido en esta tarde recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Él es el único que puede detener ese flujo que hay en tu vida. ¿Cuántas cosas están fluyendo en tu vida en este momento? Quise estar aquí y esté desconsolado, esté triste, esté angustiado, esté desesperado, no sabe qué hacer. En esta tarde Jesús puede detener ese flujo de todas estas cosas que hay en tu vida, si tú, a través de la fe y por medio del arrepentimiento, confiesas creer en Él. ¿Alguien quiere hacerlo? Yo quisiera hacer una oración en este momento, dándole gracias, Señor, si tú has tomado esa decisión. Ahí sentado donde está, hazme una seña, levanta tu mano, y yo simplemente voy a orarle al Señor, dándole gracias por esa decisión que ya tú has tomado. ¿Quién quiere hacerlo? Hoy Jesús iba pasando por ese lugar. No había garantía para esa mujer de que Él volviera a pasar por ese lugar. Ella se dio paso a través de la multitud.
y tocó al Señor. De la misma manera Jesús está pasando por tu vida en este momento. Ábrele paso, toca al Señor. ¿Quién en esta tarde quiere tocar a Jesús por medio de la fe? Si usted quiere hacerlo, levante su mano para yo darle gracias al Señor por esa decisión que ya usted tomó. Si no es así, vamos a rogarle al Señor que le dé tiempo, que le dé otra oportunidad para que pueda volver a encontrarse con Jesús. Ciertamente Él no está lejos de nosotros y Él está ahí esperando para dar salvación. Oremos. Padre,